Bueno, bienvenidos a este nuevo video de microprocesadores. En la clase de hoy vamos a tratar el tema esquema ordenador. Cuando me refiero a esquema ordenador me refiero a la arquitectura básica que tiene cualquier computadora. Acá podemos ver un pequeño esquemita que está conformado por 4 bloques. Uno que es la unidad de control, otro que es la unidad de procesamiento, acá le puse UC y UP, otro que es la memoria, le puse una M, y con IO represento lo que sería el bloque de periféricos. IO porque hace referencia a entradas y salidas. Todos estos bloques están conectados a través de buses. En este caso vamos a ver que se encuentran remarcados con rojo tanto el UC, o sea, la unidad de control con la unidad de proceso, ya que estos dos bloques suelen estar dentro de lo que es el procesador o microprocesador de nuestra computadora. Veamos algunos ejemplos. En lo que sería una computadora de escritorio, ¿no es cierto? Tenemos que la unidad de control y procesamiento va a ser el procesador que tengamos, ya sea un Intel o una AMD. La memoria del esquema ordenador hace referencia a lo que es la memoria RAM y ROM de la computadora. Y cuando nos referimos a los periféricos de nuestra computadora, vamos a hablar de pantalla, teclado, mouse y entre esos al disco duro, ya que dentro de lo que es el esquema ordenador, el disco duro no forma parte de la memoria, sino que es un periférico más. Vamos como ejemplo ahora a la Raspberry Pico. En el caso de la Raspberry Pico, la unidad de control y de proceso, o sea, el procesador, va a ser los Cortex M0 que tiene dentro, tiene en realidad dos, un dual core. Lo que es la memoria va a ser la memoria ROM y esa RAM interna que tiene el microcontrolador, pero a su vez también una memoria flash externa, que es, en esta imagen se ve en este pequeño chip de acá. Y los periféricos van a ser, bueno, todo lo que son entrada salida de propósito general o GPIO, ADC que sería el conversor analógico digital, SPI que sería un protocolo de comunicación, podría ser el I2C, podría ser WART que son otros protocolos de comunicación, podría ser el módulo USB, los PWM, todo eso son periféricos dentro del esquema ordenador de nuestra placa Raspberry Pico. Hablemos ahora de lo que sucede, ¿no es cierto? El programa se va a almacenar siempre en la memoria y el procesador lo que va a hacer es leer esa memoria, interpretar la instrucción y ejecutarla. Esas son las tareas fundamentales que realiza, ¿no es cierto? Esa tarea la realiza a través de un ciclo de instrucción. Ese ciclo de instrucción tiene, yo le voy a mencionar ahora conceptualmente, 4 etapas, pero después vamos a ver que los distintos procesadores tienen distinta cantidad de etapas de ciclos de instrucción, pero tienen todas las mismas nombres y van a ver que realizan más o menos las mismas tareas también. Tienen todos los procesadores tienen una etapa de fetch, que en la etapa de fetch es en la que se encarga el procesador de ir a buscar la instrucción dentro de la memoria, la instrucción que tiene que ejecutar. Tiene una segunda etapa que es de decode, que sería la etapa de decodificación de esa instrucción, o sea, en la etapa de fetch buscó la instrucción, la trajo al procesador, en el decode decodificó a ver qué es lo que tiene que hacer. Y en la tercera etapa, por supuesto, ejecuta, o sea, ya sabiendo lo que tiene que hacer, ejecuta lo que tiene que hacer. Y bueno, y después, bueno, acá agrego una cuarta etapa que se llama the write back, que sería la etapa en la que vuelve a escribir el resultado, como para finalizar, ¿no es cierto?, el ciclo de instrucción. Van a encontrar que, por ejemplo, el Cortex M3 y el Cortex M0 no tienen una etapa de write back, pero de vuelta, esto es conceptual, ¿no? Los distintos procesadores pueden tener distinta cantidad de bloques. A esto también se le suele llamar pipeline, ¿no es cierto? Y voy de vuelta, los procesadores pueden tener distinta cantidad de etapas dentro de ese pipeline, o incluso hay procesadores que tienen más de un pipeline. Pasemos ahora a lo que son los buses dentro de nuestro esquema ordenador. Los buses son
de tres tipos. Un bus de datos, que es el que se va a encargar de mover los datos, ¿no es cierto?, entre procesador y memoria o periféricos, pero no solo los datos, sino también las instrucciones. Digamos, el procesador puede ir a buscar las instrucciones en la memoria y las va a traer a través del bus de datos. Tiene un bus de direcciones, que es el encargado, o es a través del cual el procesador direcciona a la memoria o a los periféricos y dice dónde está el dato que quiere acceder o a dónde quiere escribir un dato. Y por último, el bus de control. Que el bus de control, para que se hagan una idea, por ejemplo, la memoria necesita saber si el procesador la está accediendo para leerla o para escribirla. Esa habilitación de lectura o de escritura se hace a través de un pin generalmente. Por lo tanto, ese pin se va a conectar al bus de control y a través de una línea de control el procesador le va a decir a la memoria quiero leer o quiero escribir. De la misma forma también hay, por ejemplo, líneas de habilitación, entre otras, dentro de lo que es el bus de control. Bueno, los datos que se mueven a través de ese bus de datos van a depender generalmente tanto del bus de datos como del procesador, de la cantidad de bits que soporta el procesador. Los procesadores suelen ser de 8, 16, 32 o 64 bits. Generalmente van a encontrar procesadores de 32 bits. Por lo tanto, los nombres de esos datos suelen ser estos cuatro, ¿no? Word para el dato de 32 bits, o sea, 4 bytes. Double Word para el dato de 64 bits. Half Word para el dato de 16 y de bytes para el dato de 8 bits. Bueno, el endian es, vamos a encontrar que al alojar datos en la memoria, si son de 8 bits, o sea, de un byte, no hay problema, pero cuando ya tenemos 2 bytes, nos encontramos con el problema de en qué orden vamos a escribir los bytes. Para ello, el matemático Danny Cohen en 1980 propuso los nombres Little Endians y Big Endians. En realidad él lo hizo en un contexto de enviar mensajes a través de una red, y ese mismo concepto se utilizó para el almacenamiento de los bytes en la memoria. Ahora, ¿qué son ese Little Endian y ese Big Endian? Bueno, pensemos en este dato que vemos acá. Esto sería un dato en binario. 0b significa que es dato que viene, va a ser en binario. Sería el dato decimal, o sea, el número decimal 2. Acá vemos cómo se almacenarían. Si es Little Endian, acá a la izquierda vemos lo que sería la dirección de la memoria y acá a la derecha vemos lo que sería el dato, justamente. Acá tenemos una dirección que en 0 y una dirección en 1, y vemos que el dato se almacena en la dirección 0, se va a almacenar estos 2 bytes más bajos, digamos, o menos significativos de nuestro dato, y en la siguiente dirección se almacenan los dos bytes más significativos. En el caso del Big Endian es al revés, los datos más significativos se almacenan en la dirección más baja y los menos significativos se almacenan en la dirección más alta. Esto nos da la definición de que en el caso del Little Endian el byte menos significativo se almacena en la dirección más baja y en el caso del Big Endian el más significativo se almacena en la dirección más baja. Esto nos permite también pensar en la alineación, ¿no? Dado que los procesadores suelen tener 32 bits, la información ocupa 4 bytes. Por lo tanto, las direcciones de memoria van a arrancar en 0, pero el siguiente dato va a estar en la dirección 4, porque en la dirección 1, 2 y 3 forman parte de los primeros 4 bytes del primer dato de la memoria, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto nos permite establecer direcciones que son válidas y direcciones que no son válidas. Las direcciones válidas, en este caso, van a ser las que sean múltiplos de 4. Por ejemplo, en este pequeño esquema,
vamos a tener la dirección 0, que va a contener este dato, que sería el número, acá lo tenemos escrito en hexadecimal, por eso 0x02. Este sería el dato 2 en decimal. La siguiente dirección válida va a ser en la dirección 4, que va a contener este dato, va a ser el valor decimal 5. Y luego vamos a tener esta dirección como la siguiente válida, que bueno, acá tenemos recién el primer byte, pero abajo va a haber 3 bytes más, por lo tanto no podemos saber qué dato sería. Y bueno, eso es todo por esta clase de hoy. Muchísimas gracias por su atención.